Bienvenido a un video sobre gráficas funciones cuadráticas en forma estándar. En el video anterior graficamos las funciones cuadráticas en forma general o en forma de f de x es igual a por cuadrado más bx más c. Así que debemos saber que el gráfico de este es una parábola, pero si tomamos el formulario general, y completamos el cuadrado en el lado derecho, tendremos un formato estándar que parece así donde f de x es igual a veces la cantidad x, h cuadrado más k, y lo bueno del formulario estándar es que podemos dar mucho sobre el gráfico solo mirando la forma de la función donde si a es positivo o mayor que 0. La parábola se abre y si es negativo o menos de 0, se abre. También el vértex de la parábola ocurre en el punto HK, y la línea vertical que pasa a través del vértex es el eje de la parábola o eje de simetría. Una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es identificar el signo correcto de las coordenadas y del vértex, que se identifican por h y k, pero tiene que ser en la forma de la cantidad x. H cuadrado más k. Entonces, lo que significa es, si tenemos x, h, usaríamos un valor positivo para h, y si era x más h, usaríamos un valor negativo de h. Sin embargo, para k si es más k, usaremos un k positivo. Si es menos k, vamos a utilizar un valor negativo. Por ejemplo, si hemos igualado la cantidad x, 3 cuadrada, 1, la coordinación x del vértex sería positiva 3, y la coordinada y sería menos 1. Puede pensar que la coordinada x es el opuesto de lo que ve, pero la coordinada y es exactamente la misma. Entonces, si tenemos y es igual a la cantidad x más 3 cuadrado más 5, la coordinada x sería menos 3 hexanewtones este caso, pero la coordinación y sería positiva. La verdadera razón por la que esto es menos 3 es porque en realidad tiene que ser escrito en forma de x, h cuadrado. Técnicamente es x-menos 3 cuadrado más 5. Pero como ya sabes, normalmente escribimos menos y negativos más un positivo. Debemos tener mucho cuidado cuando identificamos estas señales de las coordenadas y para el vértex. Vamos adelante y miremos un gráfico de una función cuadrática en forma estándar. Lo que hacernos aquí es dejar y k igual a 0, y cambiar el valor de a. Aviso: cuando a es igual a 1 la parábola se abre. A medida que aumentamos el valor de a, todavía se abre, pero se estira verticalmente. A medida que disminuimos el valor de a, se estira horizontalmente. Pero tan pronto como a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Vamos adelante y ponemos el valor de a de nuevo a 1. Y cambie el valor de h. Recuerde, h es la coordinación x del vértex, por lo que puede esperar, cambiando el valor de h cambia la parábola izquierda o derecha. Aviso que cuando h es positivo 4.7, la ecuación está en forma de x, 4.7, y cuando h es negativo, la ecuación está en la forma x más el valor porque realmente restas un negativo. Vamos a ver qué sucede cuando cambiamos k. Recuerda, k es la coordinación y del vértex. Entonces, si aumentamos k, cambia la parábola hacia arriba. Si disminuyemos k o si k es negativo, la parábola se desplaza hacia abajo. Vamos adelante y miremos unos ejemplos de pareja. Diga que queremos graficar esta función cuadrática encontrando el vértex, el eje de la simetría y las interceptos. Bueno, deberíamos ser capaces de decir que el valor de a sería 1, para que nos diga que la parábola se abre. A continuación, HK sería la coordenada del vértex, así que el valor de h sería positivo 3 y el valor de k sería 4. Así tenemos 3, menos 4 para el vértex. Recuerda que el eje de simetría es una línea pasando a través del vértex, por lo que la ecuación del eje debe ser x igual 3. De nuevo, encontramos toda esta información útil solo mirando la forma de la función. Vamos adelante y revise cómo encontrar los interceptos. Recuerde encontrar el intercepto y, se supone que establecer x igual a 0, y resolver para y. Así tenemos y igual 0, 3 cuadrados. Eso sería menos 3 cuadrado, 9, 4 sería 5, así que el intercepto y sería 0, 5. Y entonces por fin, para encontrar las x-interceptos, se supone que ponemos igual a 0, y resuelve por x. Así tenemos que 0 igual a la cantidad x, 3 cuadrado,
4. Así que agregaremos 4 a ambos lados, y luego raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. No olvides el más o menos. A la izquierda tenemos más barra 2 igual a x, 3. Agregue 3 a ambos lados. Tenemos 3 más barra 2x. Tenemos 2x interceptos. El primero sería 3 más 2 o 5, 0. Y el segundo intercepto x sería 3, 2 o 1, 0. Que debería tener mucha información para hacer un gran gráfico. Vamos adelante y dibújelo. Trazaremos el vértex en 3, menos 4. Vamos adelante y esquemate el eje de simetría. Siguiente, el intercepto y es 0, 5 aquí. Ahora porque tenemos el eje de simetría, sabemos que debe haber una imagen espejo de este punto 3 unidades al derecho del eje de simetría aquí y que será útil. Y luego tenemos nuestros dos x interceptos, 5, 0 y 1, 0. Otra vez, que parece bien porque son simétricos a través del eje de la simetría. Así que ahora podemos hacer una parábola bonita, pasando a través de estos 5 puntos. Vamos adelante y pruebe otro. Bueno. Notificamos que está en forma estándar. A es igual a menos 2, por lo que esta parábola se abre hacia abajo. El vértex es HK, por lo tanto que tenemos x más 1. La coordinación x sería menos 1 y tenemos más 8 al final, así que la coordinación y sería 8. Y por tanto, la ecuación del eje debe ser x igual menos 1. Ahora no pide que encontremos los interceptos y solo dice encontrar al menos 2 puntos adicionales. Voy a seguir adelante y al menos encontrar el intercepto. Para encontrar el intercepto y, establecemos x igual a 0 y solucionamos para, y tenemos y igual menos 2 veces la cantidad de 0 más un cuadrado. Eso sería un cuadrado más 8. Así que sería menos 2 más 8. Eso sería 6. Tan nuestro intercepto sería 0, 6. Vamos adelante y esquemas esta información y ver lo que tenemos. Vértex es menos 1, 8. El eje de simetría es la línea vertical que pasa por ese punto. Tenemos el intercepto y de 0, 6 aquí. Debe haber una imagen espejo de esta unidad de punto a la izquierda del eje de simetría. Y tenemos alguna buena información para hacer un gran gráfico, pero vamos adelante y encuentre los interceptos x de nuevo para revisar. Recuerda encontrar las x interceptos que ponemos y iguales a 0. Tenemos 0 igual menos 2 veces la cantidad de x más un cuadrado más 8. Así que vamos a restar 8 y luego dividir por menos 2. Eso nos daría 4 igual a la cantidad de x más un cuadrado. Ahora cuadramos la raíz a ambos lados de la ecuación. Tenemos nuestro más o menos allí. Parece que tenemos más barra 2 es igual a x más 1. Entonces restamos 1 en ambos lados. Tenemos menos 1 más barra 2, así que el primer intercepto x sería menos 1 más 2, que sería 1, 0 y el segundo intercepto sería menos 1, 2, que sería menos 3, 0. Así que fuimos muy afortunados aquí, esto salió muy bien. Vamos adelante y plantee aquellos y complete nuestro gráfico. Tenemos 1, 0. Aviso, es 2 unidades al derecho del eje, y menos 3, 0 exactamente 2 unidades a la izquierda del eje, que es una buena indicación de que estamos haciendo esto correctamente. Vamos adelante y esquemate nuestro gráfico. Y ahí está. Bueno, espero que encontres este video útil. Gracias por ver.